Bienvenidos familia a otro episodio de Pa Brillar. Hoy estoy con mi hermano nuevamente, un apologista cristiano que hizo su maestría en Liberty University en Divinidad y ahora está haciendo su doctorado en Bible Exposition. Así que Luis, un saludo a Pa Brillar. ¡Saludos! ¿Todo bien? Pues hoy vamos a estar hablando sobre un tema nuevamente controversial. Muchos quizás lo verán como controversial. Para mí no fue muy controversial porque yo sinceramente nunca creí en lo que era el rapto. Pero para muchas personas, ¿verdad? Esto es como una de esas vacas sagradas. Y hoy venimos con la Biblia, ¿verdad? Y Luis nos va a explicar qué es esto de la escatología bíblica. Así que, Luis, ¿qué es la escatología? La escatología es el estudio de los últimos tiempos, de las últimas cosas, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir la escatología. Es una de las ramas de la teología sistemática dentro de lo que se conoce el estudio de la teología. Y hay diferentes posiciones. Las 4 posiciones en cuanto a la parte escatológica del fin de los tiempos, mayormente son conocidas como... Eran 3, pero hace 200 años se añadió otra nueva. Las que son históricas son la amilenial, la posmilenial y el premilenialismo histórico. Porque hay que diferenciar lo que es el premilenialismo histórico, que es el que tiene su tiempo en la historia de la iglesia, y está lo que es el premilenialismo dispensacional, que ahí es conocido el rapto, porque el rapto, ¿verdad? Solamente lo que tiene es 200 años de invento. Oh, wow. Sí. Okay. ¿Y cuál es el que tú te suscribes a? Yo estoy más, bueno, esas son las 4 más tradicionales. Yo estoy más, me suscribo a lo que sería el postmilenialismo. Okay. Postmilenial, ¿verdad? Todas estas 4 escatologías se hablan del milenio porque ese es como que el punto crucial en cada una de las escatologías. El premilenial cree que Jesús viene antes del milenio y él establece el milenio, igual que el dispensacionalista. El problema es que el dispensacionalista, el raptista, cree que Jesús viene 2 veces más, o sea, viene una vez secreta y después viene otra vez. El amilenial cree que el milenio ya está desde la resurrección de Jesucristo y Cristo reina de forma espiritual en los cielos. El postmilenial cree que el milenio está desde la resurrección y la iglesia va trayendo el cielo a la tierra. O sea, Jesús reina ahora, pero su reinado no solamente es espiritual, sino que también es terrenal. Entonces, eso, ¿verdad? Es la diferencia, ¿verdad? Hay quizás algunas variaciones dentro del amilenialismo. Hay unos que se parecen más postmilenial, hay unos que son un poquito más optimistas y otros que son más pesimistas, pero eso es, mayormente el amilenialismo y el postmilenial son bien parecidos en muchas cosas. Los raptistas, yo veo que utilizan mucho unos versículos que habla de que unos desaparecerán y otros se quedarán. Sí. ¿Cuál es la explicación de esos textos? Ese texto, porque esos textos están... uno será tomado, el otro será dejado, habrá uno sembrando, el otro allá. Exacto. Y también está el texto de Primera Tesalonicenses, que es que vendrá con voz de mando, con voz de trompeta, y que pasará como en los días de Noé, que el Señor hay unos que se van a quedar y los otros se van a quedar. El problema es el contexto. Y eso es bien importante siempre que se habla de eso. Cuando se habla de Primera Tesalonicenses 4, que es el texto más grande que nos habla de la venida de Jesús, porque esto es un newsflash. El Señor parece que fue ambiguo cuando habló de la segunda venida de Jesús. Solamente lo que es claro es que Él viene. Y hay unas cosas que tienen que pasar antes que Él venga o cuándo es que Él va a venir. Pero toda esta teología detrás, muchas veces textos sacados de contextos, porque verdaderamente Jesús, el Señor, fue ambiguo hablando de su venida. Y el texto más largo que tenemos nosotros es el de Primera Tesalonicenses 4, que lo tengo por aquí. Primera Tesalonicenses 4, que del 13 al 18. O sea, tenemos
6 versículos que nos habla, es el texto más largo de la venida de Jesús. Y nosotros hacemos un japolú con 6 textos y no entendemos el contexto. Por cierto, cuando tú escuchas, ¿verdad?, a esta vertiente del cristianismo, de estos hermanos en la fe, hombres de Dios, que predican el rapto, ¿verdad? Y como explican la venida de Jesús, te lo predican con miedo. Como que si es un día malo, es lo peor que puede pasar, viene la destrucción. No es glorioso. No es glorioso, es destrucción. Es un día de tristeza, de agonía. Pero ahí en 1 Tesalonicenses 4, Pablo está hablando de la venida de Jesús a las personas que estaban en dolor por los fallecidos. La venida del Señor no es de miedo, es de esperanza, es de gloria, es de amor. O sea, estas personas no han leído ese texto, parece, y no han leído el por qué el apóstol Pablo habla de la venida de Jesús. O sea, el mejor momento para tú hablar de la venida de Jesús es cuando una persona ha fallecido, porque tú le estás diciendo a ellos, él no se perdió, porque las personas que se pierden es que tú no sabes dónde están. Cuando alguien fallece en Cristo, no se perdió. No puede decir, no, lamento la pérdida de esta persona. Sí, ¿verdad? Es un choque porque la persona no está aquí con nosotros y nuestra alma duele y el Señor está con nosotros. Pero no es una pérdida. Porque cuando uno pierde a alguien es que tú no sabes dónde está. Pero el que murió en el Señor, tú sabes dónde está. Wow. Pablo le está exhortando a ellos. Porque estaban con dolor de las personas que habían fallecido, de estos hermanos en la fe que ya habían fallecido, y Pablo le dice a ellos, ustedes tranquilos, porque viene el momento cuando la gloria de Dios viene a la tierra y hay una transformación completa en el cosmos y en nosotros, porque cuando estemos con Jesús en las nubes, porque eso no quiere decir que nos vamos por un lado, lo que quiere decir que nos vamos a ser transformados. Vamos a ser transformados en la estatura del varón perfecto, lo que sería teosis. Vamos a ser transformados y volvemos aquí a la tierra. ¿Y a quiénes vamos a tener? A todos nuestros familiares que creyeron en Jesús. Amén. Y eso es la verdadera forma de predicar la venida de Jesús. Wow. Y tú me corriges, Luis. Hay un texto en la Biblia que dice que cuando Jesús resucita, hay también personas que resucitaron. Sí. ¿Tú crees que eso es como algo de lo que viene? Muy buena pregunta. Ese texto yo no me he dedicado el tiempo a leerlo bien, pero hay diferentes posiciones en ese texto. Yo no puedo decir cuál sería la mía porque de verdad no he estudiado el texto. O sea, tengo que ser sincero, no sé. Las diferentes posiciones, algunos creen que sí eran personas que, como los padres de la fe, que pudieron ver a Abraham caminando porque se abrieron los sepulcros, y otras personas piensan que es más una forma apocalíptica de ver lo que viene al final de los tiempos. Okay. Yo me inclino más a esa. No estoy diciendo que la otra no, la otra puede ser. Yo ahora mismo no digo ninguna de las dos porque no sé, pero si me tendría que inclinar a una más, yo creo que eso lo que está hablando es de lo glorioso que es la resurrección de Jesús. Es tan glorioso que cuando se materializa en este cosmos, lo que vamos a ver es a los santos, todo el mundo reunido, caminando aquí en la tierra. Wow. Qué esperanza, mi gente. Yep. Luis, y el texto que entonces dice de que unos serán tomados, unos se quedarán, ¿cuál es tu posición bíblica de eso? Ese texto es Mateo 24. Ese texto, ¿verdad? Hay una gente que lo lee futurísticamente, hay otros que lo leen preterismo parcial y otros que lo creen preterismo completo. En el concepto de preterismo, esto es bien importante, no quiero que se alarme la gente. Preterismo, en la definición de lo que quiere decir preterismo, no se habla de que Jesús no viene. Lo que pasa es que los preteristas que no creen en la venida de Jesús adoptaron ese término y se adueñaron del término preterismo full. Pero preterismo lo que quiere decir es que hay unas profecías en específicas que la leen como si ya pasó. Por ejemplo, hay personas que leen Apocalipsis de forma preterista, pero creen en la venida de Jesús.
¿Por qué? Porque el preterismo no tiene nada que ver con la venida de Jesús en la definición específica y académica y categóricamente de la palabra. Se refiere a las profecías, no tiene nada que ver con la venida de Jesús. Ahora, lo que pasa es que unos preteristas se fueron al extremo y no creen en la venida de Jesús. Eso es otra cosa. Eso se le llama los preteristas full extremos. Se le dice eso. ¿Verdad? En Mateo 24 hay gente que lo lee de forma futurista, de forma preterista parcial, de forma preterista. No estoy hablando de preterismo full extremo, al que uno sí, pero estoy hablando de preterista parcial y preterista. Ahora, ese texto es Mateo 24 del 39, del 38 al 42, 43 por ahí. Lo voy a leer, pero quiero leerlo con 2 versos anteriores, porque después vamos a tocar algo muy importante y lo voy a tocar casi desde ya. Pero el día y la hora, desde el 36, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como los días de Noé. Esto es importante para entender el texto de que uno será tomado y uno será dejado. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Verad pues, porque nadie sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Importante. El texto te está framing en los días de Noé. Eso es lo primero. Y cuando nos leen el texto dice que uno será dejado y otro será tomado, rápido te dicen, no te puedes quedar. Ajá. Y al revés. Y es al revés. ¿Me lo entendiste? Sí, lo ¿Me lo entendí. entendiste? Cuando tú lees Noé, cuando tú tienes Noé en la mente, te cambia es que ese es el contexto. El contexto es Noé. Como los días de Noé, que aquí mismo lo dice, que unos fueron llevados al arca y los otros se fueron tomados. Mira cómo lo dice. ¿Viste cómo lo dice? Y mira, y entonces cuando nos predican eso, no, que no te puedes quedar, porque los que son salvos son los que son tomados. Lo estás leyendo mal. Lo estás leyendo mal. Tú lo leíste ahí y yo, okay. Lo leíste ahí cuando te dije, Noé en la mente, Noé. Y ahí. Y Noé no ascendió. Noé no se fue. A Noé no se le tomó, Noé se quedó. Porque los que se quedan son los que están en el reino. Los que Dios saca son los que no están en el reino. A ti te sacan y te envían a otro lugar. Pero cuando el reino viene, los que se quedan son los que se mantienen en el reino. Wow. No, eso de verdad me voló la mente. No sé por qué uno ha leído ese texto quizás tanto, lo ha escuchado tanto, hasta que uno no lo puede ni, hasta que uno como que lo analiza bien, porque dice llevado, toma, ok. Y nos querían pintar de que si tú te quedas, entonces tú vas a ver toda esa destrucción y ahí es que entonces tú te vas a perder. Wow. A mí me da risa cuando la gente tiene sueños de la gente siendo tomada y algunos quedados. Yo por dentro, ¿me viste que me quedé? Sí, gloria a Dios. Porque no entienden, ¿sabes? Y ya tienen ellos un concepto en la mente que leen estos textos ya con una precondición o una concepción ya de que lo leen con esta mentalidad escatológica y no lo leen en su contexto. Ya tienen en la mente, me tengo que ir. Dios me viene a buscar para irme para otro lugar. Cuando nunca la Biblia ha hablado de que Dios nos va a buscar para irnos para otro lugar. Por 1800 años, la iglesia nunca había predicado de que Cristo viene para llevarnos para otro lugar. ¿Escuchó lo que estoy diciendo? Por 1800 años. Siempre la venida de Jesús era aquí en la tierra y una transformación aquí. Y ahí vamos a entrar en el tema porque... Y así nos vamos alejando más de la iglesia primitiva. Yes.
Pero te quería también preguntar rapidito, ¿qué tú crees entonces de la gran tribulación? ¿Qué eso significa? Aquí hay ¿verdad? Esto es otro debate que mucha gente tiene. Algunos se van a molestar cuando yo lo diga, y otros no. ¿Verdad? Los que son postmillennial o amillennial creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Los que son raptistas, no. Por eso ellos son pretribulacionistas. En ese sentido. Ahora, yo voy a decir algo más que puede ser chocante. La gran tribulación, para mi entender, cuando yo leo el texto y lo leo en el contexto que se está diciendo, ya la gran tribulación pasó. Porque eso fue en el año 70. Esa fue la gran tribulación, cuando se destruyó el templo, cuando los judíos tuvieron que ir a los montes, tuvieron que salir cogiendo. ¿Qué dijo el Señor? Voy a destruir el templo, voy a destruir a Jerusalén. Y esa fue la gran tribulación para ellos. Esa era la gran tribulación. Ahora, que estemos pasando por tribulaciones, que algunas pueden llamarse gran tribulaciones, sí. La iglesia va a pasar tribulaciones, eso es bíblico. Pero a lo que se refiere para mí, para mi entender, la Biblia, con cuanto a la gran tribulación, era ese momento del año 70. De que hayan grandes tribulaciones, que va a pasar la iglesia, sí. Porque yo veo, esto es otro bien interesante, yo creo que muchas de las profecías ya tuvieron un cumplimiento, pero aún así tienen una forma de verse en la historia. Por ejemplo, el anticristo para mí fue Nerón. Okay. Porque él era el Nerón. Nerón era el anticristo. El número de él era exactamente el número, era el anticristo. Pero han habido anticristos en la historia de la iglesia. Sí. Pero cuando se refiere a un tipo de anticristo, se estaba refiriendo a Nerón. Pero aún así nos habla de la Biblia. Y cuando vemos la historia de la iglesia, espérate, se han levantado otra gente como anticristo. Yo veo, entonces sería que yo veo la Biblia, cuando leo estas profecías, yo lo veo como preterista, en el sentido como lo mencioné, y una forma idealista, porque yo estoy viendo un patrón que se sigue repitiendo a través de los siglos. Okay. Pues me había hablado algo de las predicaciones, las predicaciones de Cristo viene pronto. ¿Tú crees que eso es algo que edifica a la iglesia, estando o enfocándose en que el mensaje primordial sea Cristo viene pronto, conviértete? Yo voy a decir un hot take. Ya soy medio cancelado, ya sé que yo no puedo decir yo otro problema. Yo hace tiempo yo estaba hablando con una persona, me voy a reservar el nombre, pero la persona sabe y se va a reír. Y yo estaba hablando con esa persona y estamos tocando este tema, porque los dos estamos en la misma línea. Y la persona, y yo estamos hablando yo le digo a la persona, yo creo que uno de los males que la iglesia ha hecho es la predicación del Cristo viene pronto, metiendo miedo. Y esa persona dice, sí. Esa persona ha predicado lo que yo he entendido por toda su vida. Y esa persona me dijo, cuando yo dije, ok, yo no soy tan mal entonces. Así que yo creo, es más, yo fui ahorita por la mañana, fui a buscar cuando los apóstoles predicaron el Cristo viene pronto y el Cristo viene de forma de miedo. Nunca lo vi en la Biblia. Nunca lo vi. Yo lo que vi era que predicaban la nueva creación. Esperanza. El reino ahora. El cielo nuevo y la tierra nueva, inbreaking el kingdom. Yo lo que veía es que el espíritu y la esposa dicen ven. Yo lo que veía era que la nueva Jerusalén descendió. Yo lo que estaba viendo era Romanos 8, la nueva creación y la creación gime. Yo lo que veo es nueva creación. Yo lo que veo es el reino. Yo lo que veo es el cielo. Veo a los apóstoles predicando eso. Pero en ningún momento vi una predicación que decía arrepiéntete, Cristo viene pronto, con miedo. Porque el mensaje nunca fue arrepiéntete porque Cristo viene. No, el mensaje era arrepentíos porque el reino de los cielos ya llegó. Porque Jesús está en mano. Cuando Jesús lo dijo, ¿por qué él dijo que está a la mano? Porque tú lo podías tocar. Lo desacercado.
Se ha acercado. Él. Oh, wow. Cuando él lo dijo, él arrepentió porque el reino de los cielos se ha acercado. Está a la mano. Cuando te lo dijo a ti, está a la mano. Tú extendías la mano y tocabas el reino. Porque él era el reino. Pero cuando él muere y resucita, ya el reino no nos dio todo. Wow. El reino ya está aquí. Explica eso, Luis, que eso del reino ya está aquí y qué nosotros tenemos que hacer para entonces expandir el reino. Yes. ¿Verdad? Una exhortación. Es interesante que muchas veces cuando hablamos del reino, aún las personas raptistas, yo no entiendo cómo pueden predicar de un reino si el reino no está. ¿Cómo ellos pueden decir que son embajadores del reino si el reino no está? Porque para ellos el reino viene cuando Cristo viene. Cuando se forme el milenio. ¿Cómo tú eres embajador de algo que algo no existe? Ellos deben de dejar de predicar lo que es embajador del reino. Ahí tienen un problema con los y enfocarse solo en la avenida. En la avenida distorsionada. El reino ahora, el cielo ahora, cielo nuevo y tierra nueva, es la perspectiva que yo veo que tenían los apóstoles. Que por cierto, la iglesia históricamente tenía... Es más, la iglesia católica. ¿Por qué la iglesia católica cree en conquistar? Porque la iglesia católica, su teología es que ellos son la iglesia. Ella es el reino. El reino de los cielos es la iglesia católica, es Jerusalén. Por eso conquista, porque es el cielo aquí en la tierra. La iglesia ortodoxa lo mismo. La iglesia primitiva creía en la expansión del reino. Los reformadores creían en el reino, eran amilenialistas, eran premilenialistas históricos, pero tenían en la mente avanzar el reino. No tenían en la mente escaparse. Tenían en la mente avanzar el reino. Por eso, históricamente, la iglesia siempre ha creído que el reino es aquí en la tierra. Y si lo ves de la forma como yo lo veo, como muchos cristianos primitivos, como yo veo que los apóstoles lo creían, como tú lo lees en el contexto, como muchas iglesias tradicionalmente lo han visto, como la iglesia en su totalidad por 1800 años creía que el reino aquí en la tierra, que no vas para ningún lado, hoy la iglesia lo tiene al revés. Porque hoy la iglesia cree, let's get heaven crowded. ¿Dónde en la Biblia me dice eso a mí? A mí lo que me dice es ve y discipula a las naciones. Porque todo ojo lo tiene que ver. Y toda nación se postrará. ¿Cuándo se va a postrar? Antes que Él venga. Porque cuando Él viene ya las naciones son de Él. ¿Cómo una nación se va a postrar a Él si no le cree? No, es que todas las naciones ya le creen y por eso Él viene. Por eso el mandato, la gran comisión es discipular las naciones. Y por eso es esa forma de cómo el cielo se va avanzando. Pues el cielo se avanza haciendo lo correcto, me explico. Metiéndose en la educación, en la medicina, en el gobierno, en todas las esferas. Porque el cielo va a invadir la tierra de tal forma que vamos a tener la medicina correcta, perfecta, no la adulterada. Vamos a tener medicina buena. No vamos a tener medicina para dañar a la gente, sino medicina para sanar a la gente. Vamos a tener una educación correcta, no con la sabiduría mundana relativista, sino con la verdad. Vamos a tener un gobierno no corrupto, vamos a tener un gobierno justo, un gobierno moral, un gobierno que se deje llevar de que todo ser humano tiene valor, es inherente dada por el Creador. Eso es el reino ahora, y eso es lo que vamos a ver, lo que estamos avanzando. Pero la iglesia ha creído esta forma de verlo porque por 200 años fue la que se predicó, y se predicó como si fuera palabra de Dios, como si fuera infalible. No se predicó como interpretación, se predicó como si fuera infalible. Y ese es el issue que tenemos hoy en día. No, y me da mucha pena de las personas, que sé que son muchas, que se convirtieron por ese miedo de que conviértete
porque si Jesucristo viene ahora, tú te vas a perder porque tú eres un pecador, te tienes que arrepentir ahora mismo. Y esa persona se arrepintió del miedo a llegar al infierno. Pero no se arrepintió por la esperanza en Jesucristo. No se arrepintió porque verdaderamente cree que Jesucristo vino a salvarnos a nosotros de nuestros pecados. So, yo lo veo como, ¿verdad? Y yo espero que ellos en algún momento puedan sentir lo que es el fullness of Christ. Poder sentir ese amor y no tenerle solamente miedo al infierno, sino que poder sentir el amor de Jesucristo y el temor hacia Jehová, no el miedo hacia el infierno. Sí. Y no solo eso, ¿dónde en la Biblia tú veías eso? ¿Qué tipo de discipulado tú le vas a dar a una persona así? No solo eso, ¿cuántos de los que se convirtieron por miedo siguen siendo cristianos? ¿Cuántos jóvenes que le metieron miedo para que se convirtieran siguen siendo cristianos? ¿O ya se apartaron? Porque nunca Cristo llegó. Entonces, tenemos hoy en día diciendo a la gente, Cristo viene pronto, porque vino el tipo este que tiene el IQ más alto que dice, que dijo, porque estoy diciendo, hago un cálculo que para el año 2060 Cristo tiene que venir. ¿Sabes cuántas veces se ha dicho que Cristo viene pronto? En el año 70, cuando se destruyó el templo, Cristo viene. Cuando pasó el gran cisma de la iglesia ortodoxa con la iglesia católica en el 1074 por ahí, 1034, Cristo viene porque se dividió la iglesia. Cuando Constantino, en el 325, eso fue antes del gran cisma, ahí me fui de esto, pero ok, en el 320 y pico, cuando Constantino vio y se convirtió el cristianismo y Roma decidió adoptar y permitir el cristianismo, era un jabolú porque el cristianismo estaba entrando y estaba invadiendo. Pues Cristo viene pronto. El cisma, Cristo viene pronto. Cuando pasaron la guerra santa de los musulmanes, que fue para el año 780, el 700, los 800 y los 900, cuando pasaron las guerras de las cruzadas, los islámicos contra los cristianos, que eso era el peor momento que estaban viviendo, porque ahí sí que había destrucción, Cristo viene. Después, cuando pasó la reforma, Cristo viene. Cuando pasó en el 1800 y pico, cuando fue la guerra civil en Estados Unidos, pues Cristo viene. Cuando llegó a los 1800 y pico con la de estos Azusa, porque llegaron los dones, Cristo viene. Cuando fue la Primera Guerra Mundial, Cristo viene. Cuando llegó la Guerra Mundial 2, Cristo viene. Cuando fue la Guerra Fría, Cristo viene. Llegó el 2000, Cristo viene. Cuando fue las Torres Gemelas, Cristo viene pronto. O sea, una pregunta, ¿2000 años que ha pasado pronto que viene? ¿O es que se están porque ven el susto? Rápido quieren que Cristo venga. Y voy a decir esto porque a mí siempre se me enseñó esto. Mi padre me enseñó desde chiquito, me decía, la gente siempre dice que Cristo viene pronto porque tienen miedo y porque cuando ven jabulú de cosas, Cristo viene. Los terremotos han ocurrido desde que el mundo fue creado. La inmoralidad ha estado desde la caída. Exacto. ¿Caído rampante? Sí, como en Sodoma y Gomorra. Sí, como en Noé. Sí, como después de los macabeos. Sí, después de los tiempos de la iglesia primitiva, sí hubo inmoralidad y estaba rampante. Eso no tiene nada que ver de que Cristo viene mañana. Déjense de escuchar gente que se inventa fechas y terminan siendo sectas. Lea la Biblia. La cosa con ese caballero que me mencionaste, no sé si viste el link que te envié, que era que él decía que Newton dijo esto, que Einstein dijo lo otro, y que él está como que empatando todas estas cosas. Me da una risa, porque ¿cómo es posible que él empate algo sobrenatural con las leyes de la naturaleza? Que por definición las leyes de la naturaleza no pueden medir lo que es sobrenatural porque está fuera de su espectro. Ya ahí, el que sabe esto de las líneas dice, es un disparate lo que está diciendo ese caballero. Ese hombre tiene para mí todos los indicios de que va a crear una secta. Dios quiera, ¿verdad? Que no sea así. Pero a mí siempre me da mala espina cuando alguien dice que sabe cuándo Jesús viene. Sí. O por lo menos un estimado o algo. Y si tú sabes la sobrenaturaleza de Dios, ¿cómo tú le vas a estar poniendo una fecha? Sí, no, y no solo eso. Y lo voy a decir aquí porque estamos tocando este tema. Mucha de esta gente, el problema es que tiene la mentalidad escapista y la mentalidad de que Cristo viene cuando tú estás en caos. Eso no es bíblico.
Esto se inventó en el 1800 y pico con una mujer llamada Margaret MacDonald, que ella se quiso inducir una fiebre. Escúcheme lo que estoy diciendo. Se indujo una fiebre porque quería profetizar. ¿Y qué vio? Vio la visión del rapto. Oh, wow. ¿Y qué pasó? John Nelson Darby le gustó esa teología, esa profecía, mejor dicho. Le gustó esa visión. La primera vez en la historia, por 1800 años, que una persona dice que Jesús va a sacar a la iglesia. Escuchen lo que decirle. Va a hacerle un rapto a la iglesia. Los va a sacar del mundo y se los va a llevar a un lugar. Y después viene por segunda vez a buscar otro grupo y se los va a llevar a un lugar. Por 1800 años, nunca, ni los apóstoles, ni los discípulos de los apóstoles, ni los primeros cristianos, ni el primer siglo, ni el segundo siglo, ni el tercer siglo, ni el cuarto siglo, nadie había creído eso. Nadie. Esa mujer tuvo esa visión antibíblica para mí. Y viene John Nelson Darby y le gustó tanto porque se quiere escapar de este mundo. Porque había sufrimiento, había peleas, habían quejas, parece. ¿Y qué hace? Pues hace algo interesante. Empieza a leer los textos de acuerdo a esa visión y le empieza a crear una teología en voz de esa visión de esa muchacha. Primero que nada, la muchacha se indujo una fiebre, pues quería tener visiones. Y después viene esta persona, le gusta eso, porque no le estaba gustando lo que siempre se había creído en la iglesia, porque no quiere sufrir, se quiere escapar, no quiere trabajar para el reino. Pues vamos a crearle teología a esta visión profética que tiene esta muchacha. Después, ¿qué pasa? Viene Scofield, escoge esa teología dispensacionalista del rapto y hace la Biblia de estudio llamada la Biblia de estudio Scofield. Pero ¿qué pasa? La gente no sabía lo que era una Biblia de estudio. Cuando tú sabes que abajo los footnotes tiene referencia de algunos comentarios e interpretaciones que tiene el autor, pues la gente no sabía distinguir lo que era el texto bíblico de la interpretación de Scofield. Oh, wow. No había línea, no había había un blur line completo. Que cuando ellos leían la interpretación y la referencia pensaban que era palabra de Dios. Ay, Dios mío. Y por eso está tan arraigado en mucha gente, porque literalmente piensan que eso es palabra de Dios, cuando eso fue un invento de una muchacha que alguien le puso poner teología, y vino esta persona y creó eso, y cuando leía el texto no sabía que lo que estaba leyendo abajo era una opinión y pensaba que era palabra de Dios. Wow. Cuando Billy Graham empezó a predicar el rapto y dispensacionalismo. Después, al final de esos tiempos, se arrepintió de predicar eso. Después tenemos la famosa serie de Left Behind. Las películas Left Behind. Y la gente, te voy a decir más. Eso es más Marvel Avengers que lo que es Marvel Avengers. Es que eso es cinematografía, todo eso de que viene un Armagedón, que viene una guerra, que viene el diablo, que vienen estos jabulú. Eso parece Avengers. Uh-huh. Y eso es por eso que quizá también a la gente le gusta ese tipo de cosas, porque yo te digo la verdad, eso es una película, eso tú lees, ¿vale? Es una clase de película que tienen ahí, pero qué momento tú te levantes y que alguien desaparezca. Entonces ahí tienes un montón de cosas de que la gente se ha infiltrado eso en mucha gente. Por eso hoy en día la mayoría de los cristianos creen en esa teología inventada en los años, lo digo así, inventada en los años 1800 y pico. Nunca había sido bíblica. Le metieron teología para poder encajonar esa visión a la Biblia. Lo empezaron que era infalible, era palabra de Dios lo que estaban diciendo. Y así se ha arraigado. Y no solamente eso. Gracias a esa teología, gracias a esa predicación del Cristo viene pronto y arrepiéntete. Porque Cristo viene. Cristo viene. Amén. Cuando pasen unas cosas, es más, cuando Hechos 3:21 dice que es necesario que el cielo lo retenga, hablando de Jesús, hasta la restauración de todas las cosas. O sea, Cristo no viene cuando tú estés malo.
Cristo viene cuando esto esté restaurado completamente y cuando la iglesia puso a los enemigos del Señor debajo de sus pies. Amén. Cuando esto esté en gloria, cuando todas las naciones crean en el Señor, ahí es que Él viene. No es en el cuento que no es bíblico. Lo digo de esta forma porque quiero ser enfático. Piensen en traer el reino y verán cómo esto se mejora. Pero si tienes una mentalidad de derrota, porque eso es lo que cree el rapto cree que Dios pierde aquí. O sea, el Dios que ellos están enseñando es un Dios que pierde, no un Dios que gana. Y yo estoy en contra de eso, porque Dios nunca ha perdido y nunca va a perder. Amén. El Dios omnipotente es omnisciente y omnipresente. Él no puede perder. Por definición, Él no puede perder. Y yo le exhorto, no prediquen esto y prediquen traer el reino. ¿Quieren que esto mejore? Pues prediquen el reino. Vean el reino aquí en la tierra. Quieran traer el reino. Porque el problema fue en los años 1960, 50, 70 y 80 que empezaron a enseñar a los niños. No vayan a estudiar, porque Cristo viene pronto. Han pasado 65 años. Y esa gente que creció no tiene estudios. Muchos de ellos se quedaron pobres porque le dijeron que no tienen que estudiar, no tienen que trabajar porque Cristo viene pronto. Y no ha llegado. Eso es lo que ha hecho daño. Wow. Daño es lo que ha hecho eso. Y antes, tú puedes decir, porque los Founding Fathers, ¿verdad? Se dicen que eran mayormente protestantes, ¿verdad? Si no todo. Y gente que era altamente educada, eran cristianos, eran protestantes, pero de momento se vio como un estereotipo ahora de que si tú eres cristiano, tú no eres educado. Y de que quizás los mismos cristianos no quieren educarse. Nos buscamos ese revolú cuando empezamos a decir que la salvación es individual. Y cuando empezamos a decir del rapto, cuando empezamos a predicar el rapto, empezamos a predicar la salvación individual, ¿qué hicieron? Nos vamos a salir de las universidades. ¿Por qué? Porque esto no importa. ¿Y qué dejaron? Le dejaron las universidades a los humanistas seculares en ese momento. Y ahora, los cristianos que se están levantando y preparando están viendo, no, hay que meternos allí. Eso fuimos nosotros. Los puritanos y toda esta gente, los cristianos en el año 1700, cuando se estaba empezando ¿verdad? Estados Unidos, eran personas altamente en la literatura, en la filosofía, en la teología, en la matemática, en las ciencias. ¿Y qué ha pasado con nosotros ahora? Pues tenemos una mentalidad de que eso no sirve porque Cristo viene mañana. Y tenemos la mentalidad de que esto es porquería. Esto es porquería. Y esto no sirve, solo tenemos que pasar el tiempo aquí porque Dios va a destruir eso. Eso es filosofía platónica. No es bíblica. Eso se lo inventó Plutarch. Que Plutarch dijo que esto es basura. Y lo importante es a donde nosotros vamos, a un mundo espiritual. Se lo inventó un filósofo griego. Entonces nosotros predicamos la filosofía griega que la Biblia. Cuando la Biblia dijo que esto era muy bueno y que el ser humano era el tesoro y la corona de su creación. Y cuando Pablo dice todo lo doy por basura, ¿qué tú crees que él se estaba refiriendo? Lo que estaba refiriendo es al ministrar, a lo que él fue en el pasado, si él fue un fariseo, si él fue un académico. Y él dice, yo doy todo eso por basura. Él no dice que es basura. Yo doy todo eso por basura. Por estar contigo, por predicar tu palabra, por ser embajador del reino, por estar a tus pies. Esto no me importa, porque esto para mí es secundario. Mi primordial eres tú. Pablo era la persona mejor preparada y Dios lo escogió a él. Pablo utilizó todas sus herramientas académicas, filosóficas y teológicas para mostrar al Señor. Se metió en el aerópago allí y empezó a hablar de filosofía. Sus filósofos dicen esto y esto y esto, y este es al Dios que yo le presento. Y empezó a usar la filosofía de ellos para llevarlos al Señor. Pero ¿cómo una persona que no sabe nada de eso va a hacer eso? Exacto. ¿Cómo una persona no preparada va a ir afuera a expandir el reino si no está preparada?
¿Con qué lo va a hacer? Arrepiéntete que Cristo viene mañana. Y alguien que venga y le diga, bueno, y alguien que sepa, un agnóstico, un ateo que sepa, bueno, llevan diciendo eso hace 2000 años y no ha llegado. ¿Quién te dice a ti que viene ahora? Exacto. No, que yo lo siento, sí, igual que lo que dijeron allá en el 1500, cuando cuando empezó la reforma. Muchos de ellos, mira, Cristo viene mañana, porque pasó la reforma. Cristo viene mañana, hay una destrucción. La iglesia se está dividiendo, hay problemas, hay revoluciones, todo es política, todo es religión, pueden haber guerras, hay masacres, todo esto. Yo creo que Cristo viene pronto. Pasó ya 400 y pico años de eso. No ha llegado. Han pasado 500 y pico, 508 años van a pasar de la reforma. No ha llegado. O estamos leyendo mal y predicando mal, o es que Dios es un mentiroso. Yo creo que nosotros, la mayoría del cristianismo, no ha entendido y ha repetido el mismo disco de Cristo viene, en vez de meterse a estudiar y hacer que el reino venga para que Él venga. Amén, amén. Yo creo que entonces ahí lo dejamos, ahí lo cerramos. Quizás podemos hacer después una serie con Luis de que nos hable más de lo que significa que Kingdom is now. ¿Cuál es la otra frase de el cielo es Heaven is now? Heaven is now. Que algo que ya muchas iglesias han despertado acerca de esto, ¿verdad? Y en la escatología que nosotros creemos, esto no fue para ofender a nadie ni nada por el estilo, ¿verdad? No quiero que crean que lo hicimos de una forma para ofender al cuerpo de Cristo, solamente, ¿verdad? Tratando de educar acerca de lo que dice la palabra y que tenemos que trabajar. Que si vemos cosas pasando y tragedias pasando alrededor del mundo, no es una métrica que Cristo viene, sino que nos falta más trabajo por hacer. Porque Él vino, Él nos dio autoridad y si somos embajadores del reino, pues hay que seguir expandiendo el reino. Todo lo que he dicho aquí, vayan a la Biblia y búsquenlo, investiguen, lean, interpreten. No escuchen a todo lo que se dice en internet. Lea la Biblia, hermano. Lea la Biblia en su contexto, en su cultura. La Biblia fue escrita para nosotros, pero no hacia nosotros. No tenían la mentalidad del siglo XX. Ellos no veían helicóptero, no sabían nada de helicóptero. ¿Cómo Dios le iba a hablar? Dios le hablaba en su lenguaje y en su cultura y con su vocabulario y con su imaginación. Eso es lo importante. Eso es lo que quiero dejar saber. ¿Verdad? Todo lo que se dijo aquí lo estoy diciendo con la posición bíblica que yo entiendo y con los estudios bíblicos que yo entiendo. Así que eso es lo que quiero dejar saber. No piense que estoy ofendiendo a nadie, no, al contrario. Estoy tratando de que todos nosotros entendamos esto, de lo que quiere decir la Biblia, porque mucha gente lo piensa igual que yo, para poder avanzar el reino y que este mundo sea transformado en un mundo que Dios nos diseñó a nosotros vivir. Así que gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Denle like, comenten y suscríbanse. Y hasta la próxima. Bye. Bendiciones.